Pues han puesto aquí los micros. Buenos días a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acudir una vez más a una de nuestras jornadas bueno, la verdad es que hemos empezado este curso académico muy fuerte con, creo que prácticamente todas las semanas, interesantes jornadas de las que aprender pues continuamente. Quiero agradecer a Ibercaja el que nos haya facilitado la realización de esta jornada y comentaros que hace unos meses llegó a nuestras manos el libro de Kiko Blanes acerca de, en efecto, la empresa familiar y la relación y las conversaciones de un padre y un hijo, nada más natural dentro de la familia empresaria. Nos pareció muy interesante la temática. Yo, Kiko, tengo que decirte que tengo subrayado y todo el libro. Es un libro de lectura amena y que creo que narra el tema del que hoy nos hablará Kiko. Sabéis que en las empresas familiares pues hay una parte de empresa y otra de familiar. Y si bien, como digo constantemente, esos círculos de la familia, de la empresa y de la propiedad hay que tratarlos de manera independientes, con criterios independientes, pero lógicamente unos influyen en los otros. Y eso hay que tenerlo en cuenta. En la parte de empresa, pues hay todas esas cuestiones endógenas de las que en el libro también se habla en esas 4 generaciones de esta empresa de Alcoy, dedicada a la maquinaria para la industria del papel. Y bueno, es también muy interesante ver todos esos aciertos y errores que se dan en las partes empresariales, ¿no? Son normales los aciertos y los errores, o sea, no hay nadie que no los tenga, pero es interesante siempre analizarlos y el ver de dónde provienen. Y luego está esa otra parte, que es la de la familia, en donde pues también hay aciertos y errores y en donde desgraciadamente muchas veces pues no le dedicamos el mismo tiempo, el mismo esfuerzo y los mismos recursos que a la parte empresarial. Entonces, pues hay que hablar de eso, de cuáles son las circunstancias, de cómo se preparan de una generación a otra, teniendo en cuenta los cambios que se producen también en la sociedad, de cómo generar esos egos que hay en todas las personas y por lo tanto en todas las familias y saber gestionarlos con tiempo, con anticipación, para que luego, pues llegado el momento, pues no se produzcan desajustes. Claro que la cuestión está en saber diferenciar la parte sanguínea de lo que es la parte de habilidades y necesidades para la empresa. Y estoy segura que de este tema nos hablará muy, muy bien Kiko. Kiko, por hacer un poco un perfil somero, es ingeniero técnico industrial especializado en el tema de mecánica. Luego tiene un MBA por el IE y también conocimientos y formación en la EOI de la parte de producción. En su libro, de forma muy interesante, comenta la necesidad de compaginar todas esas formaciones técnicas con otra formación más humanista y que hoy en día es tan difícil de gestionar a las personas dentro de la empresa y que es necesario tener la formación para poder llevar a cabo con mayor garantía. Bueno, no quiero alargarme más, que el protagonista es Kiko. Estamos deseando escucharte. Hay que decir que atesoras la gran ventaja de tener esos conocimientos de haber vivido una familia empresaria con todas esas vicisitudes, que luego también estuviste trabajando en otras empresas familiares,
lo cual además te dio más casuísticas y más cuestiones que probablemente se puedan dar en cualquiera de nuestras empresas y que luego, pues claro, con todo esto, pues también asesoras a otras familias empresarias y empresas familiares. Por último, volver a agradecer a Ibercaja y especialmente a Miguel Bertusa y a Macarena el que estén aquí con nosotros y desear que sea muy fructífera esta jornada. Así que nada, muchas gracias. Miguel, cuando quieras. Muy buenos días. Gracias a todos por venir y sobre todo gracias a Maite y gracias a Juanjo, que cuando me expusieron este tema, la verdad es que me pareció súper diferente, ¿no? O sea, para Ibercaja estar al lado de la presentación de un libro que habla de la empresa familiar, enseguida dijimos que sí y enseguida nos pusimos a trabajar con ellos para organizar este acto, ¿vale? Se habla mucho de la sucesión de la empresa familiar y sobre todo desde el punto de vista jurídico y fiscal, ¿no? Hablamos de los protocolos familiares para que la sucesión se haga correctamente y la empresa siga creciendo, que son súper importantes. Hablamos del tema fiscal, es decir, que sea lo menos gravosa posible. Pero yo creo que las reflexiones que nos hace Kiko Blanes en su libro es la sucesión desde un punto de vista humano. Y creo que he sacado unos cuantos adjetivos que valen para la empresa familiar, para la gran empresa y para nosotros a nivel particular, como son confianza, como es respeto, como es complicidad. Y habla de que esas conversaciones con su padre, al final lo que le daban y le ayudaban era a crecer y a tener criterio propio. Yo creo que criterio propio en esta sociedad falta mucho, ¿vale? Por eso creo que hoy es la presentación del libro, creo que viene al pelo y creo que es muy interesante. Y un poco por concluir y hacer, en definitiva, deciros que son tiempos difíciles y las empresas tenemos el reto de mejorar nuestra competitividad. A pesar de las dificultades y de la incertidumbre que tenemos, no son los peores tiempos que hemos tenido que afrontar. Solo hace falta poner en práctica los aprendizajes del pasado. Y aquí entra a colación el libro de Kiko, ¿vale? Mantener la serenidad en la toma de decisiones. Impulsar la profesionalidad en la gestión. Priorizar la innovación y mejora continua en todos los procesos. Y apostar por la inversión necesaria para hacer la empresa más competitiva. Y desde Ibercaja pues tratamos de acompañaros con una visión de largo plazo. Y sin más, pues agradeceros a todos que habéis venido y dar paso a Kiko y que nos comente su libro. Bien, buenas tardes o buenos mediodías. ¿Perdón? Sí, está aquí. En primer lugar, agradeceros, a los patrocinadores por haber hecho posible esto. En segundo lugar, no por eso menos importante, a vosotros que habéis confiado, vosotros me refiero a EFA, en la figura de Maite y de Juanjo, que habéis confiado en mí como para estar aquí dirigiéndome a vosotros. Y en segundo y en último lugar, y tampoco menos importante, a todos y cada uno de vosotros. ¿Por qué? Porque habéis cogido un recurso que es altamente valioso, como es el tiempo, y lo habéis dedicado a parar, escuchar y con eso poder intentar ver otras posiciones, otros puntos de vista alrededor de una temática tan importante, tan digamos, implicatoria como es la empresa familiar. ¿De acuerdo? Pues quisiera hacer, antes de entrar en todo esto, una pequeña introducción alrededor de lo que es la familia, ¿no? Yo nazco en el seno de una familia industrial
Yo soy la cuarta generación. La familia industrial se generó a finales del siglo XIX por parte de mi bisabuelo, Francisco Blanes Blanquer, todo un señor, como veis ahí, que tenía una característica física que simplemente era que medía alrededor de casi 1,90 m. Entonces sabéis que en los pueblos a todos se les pone un mote en relación a identificar a ese individuo, ¿no? En este caso, mi padre, mi bisabuelo, que se llamaba Kiko, le pusieron el nombre de Alto, Kiko Lalt, ¿no? Kiko el Alto, para identificarlo, como os he dicho, de una manera más personal, ¿no? Mi bisabuelo nació en el seno de una población que tenía básicamente dos recursos importantes en esa época, que era el textil y el papelero. Las máquinas del textil pues eran, entre comillas, más fáciles de trabajar y, por tanto, todos los que se dedicaban a la mejora, al mantenimiento de la maquinaria, etcétera, etcétera, tenían un hueco ahí mucho más apetecible y, por tanto, había mucha más competencia. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo mi bisabuelo? Pues se decantó estratégicamente hacia la parte papelera. ¿Por qué? Porque era más dificultosa, tenía mucha menos competencia, pero también tenía mucha más exigencia y, por tanto, el valor añadido que podía tener su conocimiento era muchísimo mayor. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, mi bisabuelo tenía una formación escasa, como propio del siglo XIX, ¿no? Pero, sin embargo, tenía un don. Ese don en la zona de Alcoy se le llama mañá, es decir, alguien que tenía suficiente maña como para poder arreglar todo aquello que cayera en sus manos, ¿no? Y bueno, pues ahí empezó la trayectoria empresarial. Sin embargo, y desgraciadamente, en los años, cuando tenía 59 años, murió de una forma repentina a través de una dolencia cardíaca que arrastraba y que en esa época era muy difícil de detectar, ¿no? Mi abuelo, también Kiko Lalt, porque también era muy alto, continuó la trayectoria. Él, junto a su hermano, impulsaron el negocio, aunque de una manera, evidentemente, y por parte de él, que digamos, tenía mucho más impulso, mucha más, como diría yo, prestancia a la hora de desarrollarlo, ¿no? Era perito industrial, maestro industrial, y bueno, pues se dedicó a continuar la historia con el tema de la industria papelera. Se afianzó en el puesto y demás, sin embargo, su olfato hizo que en el año 58 marcara un antes y después en nuestra trayectoria como empresa. Y es que la Empresa Nacional de Celulosas sacó a concurso la instalación de una máquina papelera en Motril. Y digo Motril porque Motril tenía entonces mucha caña de azúcar y mucha remolacha, que eran, digamos, la materia prima que, digamos, se nutría el papel, ¿no? Esa empresa, la licitación se la llevó una empresa alemana, Escherbich, pero la condición que tenía el contrato es que tenía que fabricarse el 80% del producto enteramente en España. Entonces los alemanes no tuvieron otro remedio que acudir a buscar el mercado español, el mercado nacional, quien podía tener la suficiente solvencia como para poder fabricar esto con garantías, ¿no? Y después de explorar los diferentes talleres que existían en España, pues se decidieron por el nuestro. Se suscribió un contrato que significó un antes y un después, porque ellos nos nutrían de la tecnología papelera y del saber hacer, y nosotros poco a poco fuimos, digamos, incrementando también ese saber hacer con nuestra adaptación al mercado nacional, ¿no? Lo continuó a su muerte mi padre, junto con el resto de la familia, pero de eso ya os hablaré con posterioridad. Como ejemplo de lo que nosotros fabricamos, aquí tenéis una industria. Esta es Vilaseca. Esta maquinaria se hizo para daros digamos, una orientación de lo realmente que hacíamos y lo complejo de
en la infraestructura, ¿no? Esto fue un proyecto Vilaseca, propiedad de los Torredemer, y que hacían para el Estado la fábrica, hacían el papel, moneda y timbre. O sea, siempre que se firmabais un cheque o cogíais el papel de la lotería y demás, eso estaba fabricado con esta maquinaria. No sé si ahora seguirá igual y demás, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña introducción que de alguna forma yo lo circunscribo a una pregunta. ¿Por qué de este libro? O incluso el para qué de este libro. Bien, antes lo habéis comentado, ¿no? Pero una de las cuestiones que a mí más me llaman la atención es que cuando se habla de la empresa familiar, normalmente siempre se hace desde el aspecto técnico. Es decir, como muy bien has dicho tú anteriormente, que si protocolos, que si la economía, que si la fiscalidad, que si la tributación, incluso que la organización y demás, ¿no? Y además siempre normalmente desde un aspecto, digamos, diría maduro. Nos dirigimos a la persona que está al frente de esa empresa, que ya tiene una trayectoria profesional, que ya tiene una significancia, y empleamos con él un lenguaje que de alguna manera tiene que ver con la madurez profesional, ¿no? Bien, y además desde el recetario del éxito, dicho de una forma muy simple. Bueno, si queréis solventar estas historias, tomar nota. Tenéis que hacer esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque a mí me ha dado de éxito y de alguna manera comparto esto que yo sé con todos y cada uno de vosotros. Y eso, estando bien, no tiene muchos componentes de adoctrinamiento. ¿De acuerdo? Muchos componentes de yo sé y vosotros no y viceversa. Sin embargo, ¿qué es lo que yo echo de menos? Algo muy sencillo. Al final, ¿quién está haciendo eso? Una persona. Y esa persona siente y padece, como digo, de una manera jocosa. Es decir, ¿qué hay del aspecto emocional de esa persona cuando tiene que hacer eso que de alguna forma se le ha dicho? Y que incluso lo ve, ¿de acuerdo? ¿Qué hay del factor educacional? Es decir, ¿cuál ha sido digamos, las experiencias que esta persona ha vivido siendo pequeña desde su infancia y cómo eso ha forjado o ha creado su carácter? Igualmente, cómo esa persona ha sido tratada cuando mete la pata, cuando comete un error, y cómo emocionalmente ha sido capaz de digerir las consecuencias de ese error, que no es ni más ni menos que la vulnerabilidad. Yo cuando meto la pata, el sentimiento mío es de sentirme avergonzado, de sentirme como un fracaso, porque esa es nuestra educación. Bueno, pues ¿cómo llevo yo esa vulnerabilidad? Pues un poco estas cuestiones son las que de alguna manera justifican el porqué del libro, ¿no? Ahora bien, también es verdad lo que yo estoy diciendo en el libro y transmito de una manera muy sutil. Para mí mi padre fue un héroe, así de simple. Pero fue un héroe por lo bien que lo hizo, lo impulsor que era, por los éxitos que tenía, por el reconocimiento social. No, señor. No fue para nada un héroe para mí, por eso. Fue por conforme se comportó, por el ejemplo vital que a través de sus actos hacía y cómo me supo acompañar a lo largo del tiempo que convivimos juntos, ¿no? Os podéis llevar a engaño si creéis que la relación entre él y yo era idílica, nada más lejos de la realidad. No, no, no. No chocábamos muchísimo, teníamos pensamientos muy distintos y formas de plantear la vida muy diferentes entre él y yo. Pero sin embargo, y eso es otro ejemplo vital, a través del respeto que tenía hacia la individualidad, de la confianza que tenía en mí y de, como diría yo, algo que él también mucho tejía, la complicidad. Él a través de eso creó una amalgama que permitió que nos entendiéramos desde la diferencia.
Y eso es un ejemplo que para mí, personalmente, merece ser, digamos, difundido, ¿no? Cómo me acompañó, tanto en el éxito como en el error, y cómo me acompañó a lo largo de la madurez que tenía yo en los diferentes estados de mi vida, ¿no? Yo empecé con él viajando, yo tenía 11 años y él evidentemente un niño, ¿no? Sin embargo, él fue adaptándose en función de las diferentes etapas de mi vida a la madurez personal y profesional que yo iba teniendo, ¿no? ¿Qué es lo que con esto quiero decir? Pues muy sencillo. Para mí, mi padre, digamos, es un ejemplo que vale la pena tenerlo en cuenta, que vale la pena difundirlo. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, me enseñó a cuestionarme. Me enseñó a decir, oye, no te mires en el ombligo. Sabéis muchas veces que en las empresas suele pasar eso, ¿no? Yo como consultor he vivido un montón de empresas y cuando empiezas a trabajar con ellos te dicen, no, 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 es que això es diferente. Así es fa diferente. Y tú te miras al ombligo y te crees que lo tuyo es diferente. Y tú que, digamos, tienes una amplitud un poco más de miras y demás, te dices, bueno, ¿qué hay de diferencia? Ojo, yo esto mismo lo pasé, ¿eh? Cuando yo pasé del sector metal mecánico al sector del mueble y la madera, yo estuve 15 días pasándolo muy mal. Porque mi pensamiento es, Kiko, que tú lo que sabes hacer se puede aplicar aquí. Sorteos totalmente distintos. Nosotros trabajamos con tolerancias de milésimas de milímetro. Sin embargo, el sector del mueble y de la madera, el milímetro, y si no entra hay que entrarlo con el martillo. Así de simple, ¿eh? Claro, y yo lo decía, ostras tú, que yo me sabré acoplar aquí, pero claro, ¿cuál fue el aprendizaje? ¿Cómo pude yo sortear esas historias? De una manera muy sencilla, entre comillas. Por ejemplo, transmitido. Yo viajaba con mi padre. Mi padre me enseñaba diferentes modos de pensar, diferentes culturas a través de los viajes. Me hacía reflexionar. ¿Tú has visto cómo enfocan esto? Diferentes empresas, diferentes tipos de organizaciones. Y con eso, ¿qué es lo que hacía? Inconscientemente, levantarme, obligarme a levantar la vista. Pensar que hay un mundo más allá de... Pero eso tiene una raíz y es el cuestionamiento. Si no te cuestionas lo que estás haciendo, no desde fustigarte, ojo, no desde el castigo, sino simplemente decirte, ¿y esto por qué? ¿Y por qué? Solamente así, de alguna forma, eres capaz de, digamos, de solventarlo. Ahora bien, ¿cuál era la máxima suya? Cogía creo que era una frase que dijo Pío Baroja y decía, mira, los nacionalismos se curan viajando. Es decir, el nacionalismo es mirarte el ombligo. Es tener un foco muy estrecho. Cuando tú levantas la vista y ves que hay otras formas de ser, de pensar, de organizar, de sentir, etcétera, etcétera, eres capaz de tenerlas en cuenta a la hora de abordar una cuestión o digamos, un reto, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras, las tres enseñanzas esenciales que, digamos, de una manera más pormenorizada se cuentan en el libro, pero que vale la pena resumirlas? En primer lugar, la forja del futuro empresario. Y dentro de la forja del futuro empresario tenemos varios escalones, ¿no? La primera, la esencia que me decía él y que luego descubrió Yacoca, me decía, hombre, si no sabes gestionarte a ti mismo, difícilmente vas a gestionar a los demás. Yacoca decía, un directivo básicamente es un gestor de emociones. Y las primeras las suyas. Si no eres capaz de gestionarte las tuyas, difícilmente vas a ser capaz de gestionarte las de tu equipo o las de tu organización. Bien, ¿cuándo se hace eso? Muy sencillo. Y a la vez muy, muy doloroso a veces de escuchar. En la más tierna infancia. ¿Cuándo se desarrolla emocionalmente una persona? Desde los 0 hasta los 11 años. Ahí es cuando se curte y se forja la emocionalidad de una persona. Y eso va grabado a fuego. No hay vuelta atrás. Nada de cuando es adulto, cuando es maduro. No, porque cuando es maduro lo que se hace es, digamos, alimentar lo que ya está hecho. Y eso es muy difícil de corregir. Os pongo un par de ejemplos que yo he vivido en propia carne
y que son esenciales para poder entender esto. Y el alcance que tiene. Bien, todos sabemos que un bebé, cuando ya tiene sus meses, no sabe hablar y la única forma de comunicarse con el adulto es a través del lloro. Cuando hay alguna cosa que no incomoda, que incomoda, lo que sea, tiene hambre, tiene lo que sea, llora. ¿De acuerdo? Sin embargo, la tradición, digamos, ancestral es que al niño hay que curtirlo. Al bebé, cuando digo niño, me centré en niño o niña, porque estoy hablando de la persona. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuándo surgen todos los miedos en la persona? Siempre cuando es de noche, cuando se queda a solas. El bebé que tiene 4 meses, 5 meses, 3 meses, se queda a solas, en esa soledad y en esa oscuridad le vienen todos los miedos, le vienen todas las inseguridades. ¿Por qué? Porque él no es capaz todavía de valerse por sí mismo. ¿Cómo manifiesta eso? Ese miedo a través del lloro. Sin embargo, nuestra cultura, ¿qué es lo que dice? No, hay que dejarlo llorar porque así tiene que aprender a sostenerse en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el lenguaje del adulto. Pero ¿sabéis realmente lo que siente? Y eso está plenamente demostrado. Fijaros, cuando deja de llorar, ¿qué dice el adulto? Lo hemos conseguido, ha aprendido la lección. Pero sin embargo, ¿qué aparece en la mente del bebé? Yo estoy llamando a mis padres pasan de mí, por tanto no puedo contar con ellos. Así que no es de extrañar que cuando tenga 15, 16 años, que es una edad conflictiva, porque está en la adolescencia, en los cambios y demás, muchos padres dicen, es que no me cuenta nada, es que no me dice nada. Claro que yo. Porque tú le mandaste un mensaje de que no podía contar contigo. Eso no es garantía de éxito, que siempre pase lo contrario. Pero es un factor de siembra. Yo estuve trabajando en una empresa en el límite de la Comunidad Valenciana con Cataluña y bueno, esa empresa teníamos una jornada que se acababa a las 6. Yo iba ahí a hacer un trabajo como consultor y bueno, a las 6 tampoco era cuestión de volverse aquí porque había mucho trecho y llegabas hecho polvo, ¿no? Total, que me quedé a dormir allí, pero claro, a las 6 era una hora muy temprana y digo, bueno, me voy al cine. Como me gusta el cine, pues bueno, me fui a Tortosa, un mini centro comercial que había ahí. Y digo, bueno, me pego un bocado, me meto en la película y a las 10 me retiro y Santas Pascuas. Y llego a la cafetería y evidentemente la cafetería estaba abandonada, sola, no había nadie. Estaba una chica que tendría alrededor de unos 30 años con su bebé que tendría unos 4 o 6 meses. Y yo lo tenía ahí una taca y lo tenía ahí, veía y tal. Total, que llego y le digo, oye, ¿me puedes preparar algo para cenar? Y dice, sí, ¿qué quieres? Planto con minampepa. Total, que la chica deja de estar al lado de su bebé y se mete en la cocina a prepararlo. ¿Qué es lo que hace el bebé? Empieza a llorar. Y claro, se crea una tensión porque venga a llorar y la chica no podía dejar de hacer, la madre no podía dejar de hacer la comida. Total, que cuando viene a mí con el plato de una manera muy explicativa, me dice, no sé por qué llora, lo tiene todo, no sé por qué llora. Y yo pensaba, ya no tiene a su mamá, ¿qué más le puedes pedir? Pero fijaros cómo en la mente actuaba desde la madurez. ¿Cómo es posible que llore si lo tiene todo? Y dice, no, perdona, es que no tiene a su madre. Bueno, cené, ella volvió a su sitio, cogió al bebé, lo cogió en brazos y el tema se calmó. Cuando fui a pagar, me dice, bueno, pago y me dice, yo creo que nos ha cogido ya el truquillo. Porque ahora cuando quiere algo se pone a llorar. Y de esa forma nosotros lo cogemos y lo cogemos en el regazo y él se duerme. Evidentemente se había dormido porque ya tenía lo que quería, que era su madre, y esa le daba una seguridad. Pero yo pensé, ¿cómo el ser maduro puede pensar cómo esta madre, que somos todos y cada uno de los que estamos aquí, cómo esta madre, que no está entendiendo lo que le está pidiendo su hijo, es capaz de pensar que este bebé de 4 o 6 meses es un manipulador, que lo que hace es tergiversar los hechos para llevarse la cosa a su huerto. Pero, en realidad,
tiene mucha significancia lo que sucede, ¿no? Ahora, el cómo. Un planteamiento. Educar no es amaestrar. Educar no es crear un clon de nosotros para sentirnos que tenemos una proyección. No. Educar es acompañar a ese individua que ha venido al mundo para que sea lo suficientemente capaz de hacerlo aquello que quiere. Y con eso lo estoy diciendo todo. ¿Y cómo se hace eso? Sencillamente a través del ejemplo. Sencillamente a través del ejemplo. Fijaros, yo como padre llego a casa después de una jornada dura en la empresa y llego reventado, pero reventado. Y aquí puedo hacer dos cosas. Me tiro en el sofá y que no me molestéis y todo lo que suceda a mi alrededor es una molestia, por tanto lo rechazo, o si puedo coger y empezar a trabajar y empezar a jugar con él, empezar a acompañarlo, aunque me cueste, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué mensaje va a recibir el niño o la niña? Pues muy sencillo. Si yo no quiero que me moleste, que me estoy agotado y se lo hago saber y por tanto que me deje en paz, lo que el niño o la niña va a percibir es: la empresa es mala porque fíjate cómo trata a mi padre, que no quiere ni estar conmigo. Por tanto, ¿ese será un futuro empresario o querrá ser, yo qué sé, funcionario o alguna otra historia? Pero sin embargo, si esa persona juega y demás, al final él entenderá que que el padre y la empresa no tienen ninguna correlación con esto que está pasando. Es algo natural, es algo que de alguna forma sucede en la vida, ¿no? Bien, en definitiva, y por resumir este aspecto, dominancia versus acompañamiento. Es decir, la dominancia es: yo sé, porque soy más duro, porque soy más grande que tú, porque tengo más reconocimiento de la vida, y te digo lo que tienes que hacer. O acompañamiento es: ¿qué necesitas para esto que quieres enfrentar? Esto veréis que de alguna forma también choca con los paradigmas que de alguna manera tenemos en la vida. Pero bueno, es un planteamiento que a través de las experiencias y del recorrido que yo hice en su momento con mi padre y posteriormente como padre también, lo he visto. Yo tengo 3 hijos con diferentes edades. Y esto del dormir me ha pasado. Me ha pasado. No me pasó nada con el primero, sí que me pasó con el segundo porque fue algo que me sobrepasó, y no me ha pasado con el tercero. Y el comportamiento que tengo con cada uno de ellos es totalmente, bueno, mejor dicho, las consecuencias que tienen con cada uno de ellos es evidentes. Y no os lo cuento porque me lo hayan dicho. Con el segundo me cuesta muchísimo acercarme. ¿Por qué? Porque yo en su día le marqué un límite que inconscientemente no era capaz de ver, pero que con el paso del tiempo he ido descubriendo, ¿no? Bien, pero aparte del cuándo y cómo, también viene una tercera cuestión que quizás es más significativa y que tenga una consideración mayor con respecto a nuestra forma de ser. Todo depende cómo se afianza esto, cómo se consolida, pues en función del ego que tenga el padre y la madre, o los padres. Si tengo un ego saneado, y luego puedo explicar en el coloquio qué es un ego saneado, prestaré atención, confiaré en él, le apoyaré en sus retos y descubrimientos, no tendré miedo de que aquello y lo miraré siempre desde su potencial. Esta persona tiene capacidad para poder hacer esto. ¿No lo sabe hacer? Bueno, igual que no sabía andar cuando dejó de gatear. Pero si yo lo veo desde lo que él puede, evidentemente le acompaño. Como consecuencia de eso, ¿qué creéis que va a ser el resultado? Un hijo confiado y seguro en sí mismo, teniendo en cuenta siempre esto de una manera genérica, con capacidad de asumir riesgos y admitir el error. Si tengo un padre que cada vez que meto la pata me castiga, evidentemente lo que haré será intentar tomar decisiones, porque si no,
ya sé las consecuencias que hay, ¿no? Con capacidad de cuestionarse, empático, es decir, capacidad de entender al otro, y sobre todo resiliente, es decir, capacidad de adaptarse a las diferentes circunstancias que la vida le va a deparar. En definitiva, generará confianza y complicidad con su hijo. Pero, sin embargo, si tengo unos padres cuyo ego no está del todo saneado, con eso no quiere decir que sean malas personas, ni que sean unos cafres, ni absolutamente nada de eso. Simplemente un ego saneado. ¿Qué significa ego saneado? Desconfianza hacia él. Ostras, tú temerá y no soportará el error en él porque ve en él lo que está en sí, en él mismo. Sus retos y descubrimientos supondrán una amenaza. Claro, cuando él es pequeño, yo le digo lo que tiene que hacer y él lo hace perfectamente, pero cuando ya es un poco mayor y él me cuestiona, muchas veces no tengo respuesta a ese tipo de cuestionamientos. Por tanto, cuanto más sepa, más amenaza voy a sentir porque no sabré estar a su altura, si yo me considero infalible, ¿no? No es capaz de ver el potencial de su hijo y sobre todo, y esto lo he visto desgraciadamente en muchos relevos generacionales, ve a su hijo como un rival. Yo he visto desgraciadamente muchas más de las ocasiones que hubiera querido auténticas luchas entre padres e hijos cuando llega el momento del relevo, de manera que inconscientemente el padre veía al hijo como un rival, como alguien que quiere quitarle eso que él tiene. Y evidentemente la cuestión, digamos, eso no le para nada bueno, ¿no? Bien, vayamos a la consecuencia de todo eso. Bueno, vamos a obtener un hijo, falta de confianza en sí mismo. En segundo lugar, con escasa capacidad de ser reflexivo y de ser crítico, es decir, oye, ¿lo he hecho bien o lo he hecho mal? Con escasa capacidad de cuestionarse, muy normativo, muy rígido, lo que yo llamo el hijo Excel. Él tiene unas normas, tiene unos comportamientos y fuera de ahí le resulta muy difícil moverse. ¿Por qué? Pues porque le crea, atenta a esto que hemos dicho anteriormente, la confianza en sí mismo. Yo me sé mover en un territorio, pero no me saques de ahí porque las piernas me tambalean, ¿no? Y por último, intolerante hacia sí mismo y hacia los demás con el error. Bueno, esto es quizás una cuestión llevada a un extremo, pero subyace mucho en las formas de entenderse o no entenderse y el porqué de entenderse o no entenderse entre las generaciones en base a esto. Vale. ¿Cuál es el segundo de los, cómo diría yo, el segundo de los aprendizajes que hice con mi padre? No que hice con mi padre, sino que hice a través de mi padre. Me decía, mira, si hay algo que estamos muy capacitados los seres humanos es a meter la pata, a equivocarse. Entre otras cosas porque también es una fuente de aprendizaje, pero bueno, estate seguro que el tema sucede tal que así. Capacidad de meter la pata. Conviene, antes de entrar un poco a desarrollar esto, a mí me gustaría hacer una serie de matizaciones. Nosotros tenemos una concepción, una educación social basada en el judeocristianismo, que te dice que el pecado es igual al error y el error es igual a castigo. Por tanto, ¿cómo ese adulto esa persona en crecimiento, va a ser capaz de admitir un error cuando normalmente viene parejo con un castigo? Y el alcance de esta cultura religiosa tiene mucha significancia. Por ejemplo, nosotros dicen que vivíamos muy bien en una historia que se llama el paraíso terrenal y demás, hasta que no sé quién se le ocurrió pegar un mordisquito a no sé qué, y salió el jefe de toda esta cuestión muy cabreado y que dijo, a partir de ahora te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Moraleja, el trabajo es un castigo.
Y así lo tenemos interiorizado, por eso jugamos tanto a la lotería, por eso tal, etcétera, cuando en realidad dices, ostras, tú, si yo estoy trabajando, y yo estoy de mi vida, un tercio de ella, o incluso mucho más, haciendo algo, porque no hago algo que me guste, algo que disfrute con ello, algo que no suponga una carga, ¿no? Bien, en segundo lugar, el error lleva parejo dos cosas. En primer lugar, la vulnerabilidad, es decir, sentirte que has fallado. Y una persona que no está segura de sí misma, que tiene desconfianza en sí misma, ¿cómo creéis que va a vivir ese error? Ocultándolo. Mientras que una persona que está segura, que digamos ha crecido en unos entornos que le han favorecido el tener esa seguridad, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a afrontarlo? Pues desde un ego saneado, digamos, viéndolo con naturalidad, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, la primera reflexión antes de entrar en materia me viene como consecuencia de la escritura de este libro. Yo empecé a escribirlo hace aproximadamente 3 años y lo primero que hice fue documentarme, ¿de acuerdo? Recordé que yo en el año 81 había escrito, estaba pasando unas tensiones muy fuertes en la empresa familiar que me costaron pelo y bueno, la forma de alguna manera de llevarlo era escribir. ¿Por qué? Porque para mí la escritura siempre ha sido una forma de desahogarme, ¿no? Y entonces publiqué una serie de artículos en el periódico local que se llamaba Ciudad, en donde abordaba diferentes casuísticas y problemas que yo en ese momento vivía, sufría y padecía en la empresa familiar, siempre de una manera muy abstracta para que no se viera, ¿no? Cuando empecé a escribirlo, como os digo, yo recogí varias información y cayeron en mis manos esos artículos y los volví a leer. ¿Sabéis lo que descubrí? Que eran plenamente vigentes 40 años después. No habíamos avanzado nada. Y yo me quedé anonadado. A ver, llega un momento que no te sorprendes de muchas cosas, ¿no? Pero cuando te pegas un choque de esta realidad, a veces sí que te planteas y dije, bueno, ¿cómo es posible que no hayamos avanzado? Entonces, se me ocurrieron a bote pronto, dos razones que de alguna manera tenían que ver con la explicación de esto. En primer lugar, el tema de, ¿estamos dispuestos a hacer lo correcto? Con la dificultad y el coste emocional que muchas veces eso conlleva. No, porque evidentemente es difícil, es doloroso y eso muchas veces nos impide tomar una serie de decisiones que de alguna manera reencaucen en la problemática que en ese momento tenemos, ¿no? Y en segundo lugar, ¿estamos dispuestos a aprender de lo que hemos hecho? Aprender significa tener la humildad, en primer lugar, de reconocerlo y en segundo lugar, aquí lo he puesto, aprender es una palabra que está compuesta de dos, digamos, partes, por así decirlo. La primera parte es prender. ¿Qué significa aprender? Estar cogido a. Y lo antagónico viene personalizado por la palabra a. Es decir, para aprender primero tienes que desaprender, tienes que soltarte de lo conocido. Si no, no puedes aprender. No pueden convivir dos pensamientos que son antagónicos entre sí dentro de la misma persona. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué no somos capaces de aprender de nuestras historias? Primero, porque muchas veces no las reconocemos. En segundo lugar, porque no tenemos la humildad de decir que esto es así. Y en tercer lugar, porque no estamos dispuestos a cambiar nuestro paradigma, nuestra forma de ser y de pensar. Y eso supone una rémora que de alguna manera nos imposibilita. Bien. Mi padre me decía, como os he dicho antes, estamos muy capacitados para meter la pata. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando metemos la pata? En primer lugar, él me decía, mira, no hay moviola, no hay vuelta atrás, esto es lo que es y lo tienes que aceptar, porque si no, no hay avance posible. Por tanto, acéptalo. Y ahora plantéate qué quieres hacer con eso. Y os voy a contar una anécdota que resume
perfectamente los 3 puntos que ahí dice. Yo viví una situación con mi padre muy tensa, pero no con mi padre, sino junto a mi padre, una situación muy tensa. Y es que el gobierno, bueno, una empresa que estaba constituida por el 50% del gobierno chileno y un empresario nacional, sacaron a concurso una fabricación, una planta que se va a instalar en Chile. Entonces, bueno, nosotros licitamos el tema y después de una negociación durísima, que te ríes tú del proceso y todas estas cosas, 1 año y medio, dale que te pego con el cliente, aspectos técnicos, aspectos económicos, aspectos financieros, etcétera, etcétera. Al final llegamos a un entente y firmamos un preacuerdo. Nos fuimos a celebrarlo, tanto el cliente como nosotros, a un restaurante que estaba muy conocido en Madrid, pim pam, pim pam, y en la celebración y en el jolgorio de esto, ¡pum!, nos colaron una cláusula que tenía un coste económico brutal. Pero no nos dimos cuenta. Cuando llegamos a la empresa y empezamos a recapitular todo, fuimos conscientes de eso que habíamos aceptado. Y mi padre, bueno, lo comentamos, lo evaluamos, etcétera, etcétera. Y mi padre dijo, bueno, señores, esto hay que reconducirlo porque nosotros no podemos simplemente admitir esto porque va en perjuicio nuestro. Con lo cual, cogimos el avión, nos fuimos a Madrid y nos reunimos con el dueño de la empresa, con el dueño de la parte española de la empresa. Y, bueno, mi padre, con toda su entereza, con toda la tranquilidad del mundo, les puso los hechos a don Manuel, don Manuel Isidro Tejedor, más conocido en el ámbito papelero, lo supimos después como Al Isidro, por Al Capone, porque era un personaje digno de tener en cuenta, y él les puso, mire, don Manuel, hemos esto, tal, sentimos esto, pero nosotros no podemos aceptar. ¿Y qué es lo que hizo don Manuel? Pues atacar a la línea emocional de mi padre. ¿Cómo es posible, don Paco, que usted, con todo lo que es, con toda su palabra, cosa que era verdad, me comente esta historia? Y además, mira, mi padre manteniendo el norte, no, pero mire, don Manuel, es que resulta que... Y él fue atacándole con digamos, fue contraargumentando siempre de la parte emocional. Es verdad que eso fue una cuestión que a mi padre le costó sostener mucho porque él me decía, un hombre vale tanto como su palabra, y él era un fiel hacedor de eso, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, estas historias se escapaban un poco de este contexto. Bueno, cuando ya llevábamos un buen rato así, llegó la segunda parte, que es, bueno, vamos a partirnos la merienda, el 50 y el 50. Mi padre se sostuvo que no, y esta persona, pues, llegó un momento en que empezó a languidecer, se empezó a poner blanca, se empezó a medio marear, se estaba medio arrastrando, apoyándose con la mesa. Nosotros asistimos a eso de una manera un poco desconcertados, llamó por el telefonillo y de repente vimos que entraba dos personas, su secretaria y otra persona, con una jeringuilla, le pusieron una inyección, lo sostuvieron, y al final, perdone Paco, pero no puedo, y se fue. Y nos dejó nosotros en el despacho totalmente desconcertados. Hostia, ¿qué hemos hecho? Madre mía. Además, a todo esto hay que añadir que el peligro que teníamos latente en nosotros era la pérdida del contrato, que el contrato significaba 1 año y medio de trabajo, ojo, ¿eh? Entonces nos quedamos totalmente desconcertados. Al cabo de unos minutos que se nos hicieron eternos, entró el director general. Don Paco, ¿qué ha pasado? He visto a don Manuel por los pasillos arrastrando. ¿Qué es lo que ha pasado? Pim, pam. Vuelta a repetir la misma historia, pim, pam. Bueno, por resumirlo, al final nos llevamos el gato al agua y el tema se retiró y continuamos de una manera exitosa con el proyecto, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál fue el aprendizaje? En primer lugar, ¿afrontas los hechos o huyes? Era muy fácil decir, oye, chico, pues esto es lo que hay, tenemos que tragarnos esto. No. Afrontas los hechos o huyes. En segundo lugar,
Culpas a los demás, es que el cliente es un cabrón, es que no sé cuántos, es que fíjate, nos la ha colado porque no sé qué, y demás. No, 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 la culpa ha sido nuestra. Por H o por B, la responsabilidad es nuestra y eso hay que aceptarlo. Y en tercer lugar, que eso lo hicimos a la vuelta, ¿qué es lo que estamos dispuestos a aprender de esto que hemos vivido? Ese fue un aprendizaje brutal, que a mí no se me olvidará en la vida. Mi padre no era de los que de alguna forma te dicen lo que hay que hacer y nada, no, simplemente a través de su ejemplo, de su saber hacer, pues de alguna manera te iba sembrando esa serie de cuestiones, ¿no? Sí que es verdad que él me decía una cosa, mira, Kiko, tomes la decisión que tomes, cuando vuelvas a casa por la noche y te mires al espejo, no permitas que esa decisión te permita verte avergonzado. No. Mantente con tus principios, mantén el norte, etcétera, éticamente. ¿Por qué? Y esa es una frase acuñada por mi padre, haz lo que debas, aunque debas lo que hagas. Es decir, haz lo que tengas que hacer y estate dispuesto a pagar el precio que eso conlleva. Que en este caso era la pérdida del contrato, etcétera, etcétera, con lo cual, pues para nosotros era un gravamen económico muy fuerte, ¿no? Bien. Una vez dicho esto, vamos a otra de las partes cruciales que yo he vivido por activa y por pasiva. Cuando digo por activa es en la empresa familiar y cuando digo por pasiva es en otras empresas en las que está trabajando bien por cuenta ajena, bien por cuenta propia, es el relevo. Evidentemente el relevo, como habréis visto, es una cuestión que se siembra desde la infancia, pero que se fragúa cuando el individuo o individua empieza a desarrollar su cometido en la empresa, ¿no? Voy a decir algo que es incómodo, porque yo sé un poco de la empresa familiar actualmente en los hitos en los que se mueve, ¿no? Se habla mucho del protocolo, ¿vale? Yo, visto desde fuera y visto la experiencia que tengo, tanto interna como externa, yo os puedo decir que para mí, y es mi experiencia, no quiere decir que sea la verdad, ojo, para mí el protocolo no es ni más ni menos que una declaración de intenciones, una forma de regular la familia con respecto a la empresa, es decir, cómo se relacionan estos dos interlocutores. Pero es una declaración de intenciones. Yo he visto a más de un empresario coger el protocolo y pagar su correspondiente y meterlo en el cajón o simplemente pasárselo por el arco del triunfo. ¿Por qué? Porque todo va muy bien hasta que lo que dice contraviene lo que yo quiero hacer. Y a partir de ahí se descuajeringa el tema. No quiero decir que no sea necesario, pero no es suficiente. La suficiencia viene... ¿Y por qué digo esto? Porque para mí es como establecer un paralelismo en algo muy cotidiano a nosotros. ¿Vosotros creéis que cuando nosotros nos sacamos el carnet de conducir sabemos conducir? No. No le pongas a ese individuo una carrasqueta o una fonrocha por en medio, no le pongas 400 caballos. ¿Por qué? Porque va a tener un problema muy gordo. Simplemente no sabe gestionar eso. Pues con los protocolos pasa lo mismo. Tenemos un carnet de conducir, pero eso no nos garantiza que sepamos conducir. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que vivimos en una sociedad tecnificada en el que un título nos garantiza que nosotros somos, pero un título no te da una garantía de tu saber hacer. Simplemente te da un reconocimiento como que has pasado una serie de pruebas. ¿Cuántas empresas vosotros conocéis que tienen implantada la ISO 9000 y que tienen su día a día de una forma y la ISO 9000 cuando tienen que pasar la auditoría de otra? Es decir, no lo tienen interiorizado, así de simple. Pues un poco, no quiero con esto cuestionar el papel del protocolo, pero sí ponerlo en el territorio que conviene, ¿no? Vale, perfecto. La primera de las cuestiones que tengo que resolver a través del relevo es a quién elijo. Y aquí os podréis encontrar dos consideraciones que merece tener en cuenta. Primero, nos enfrenta a paradigmas tanto propios como culturales. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo otra vez a la tradición judeocristiana en la que estamos inmersos.
¿Qué te dice la religión? Quiera a todos tus hijos por igual. Por tanto, cuando yo tengo que elegir entre vosotros, a mí me ponen en una contradicción, porque si yo quiero quererlos a todos, tengo que quererlos a todos por igual, pero me decanto por ti, ¿va en detrimento de los demás o no? Sí. Por tanto, ahí viene un choque, un choque. Y en segundo lugar, porque en el tema de los pensamientos, aquí hay un factor que merece tener en cuenta. Muchas veces cuando educamos no para desarrollar, sino para maestrar, como he dicho antes. Punto uno. Y punto dos. Y eso se refleja especialmente cuando alguien crea un clon de sí mismo. Quiere a su hijo para crear un clon de sí mismo. Entonces, ¿a quién va a elegir? Al que es más parecido a él. Pero bueno, ¿eso es lo correcto? ¿Eso es lo adecuado? Pues bueno, como mínimo merece ser cuestionado, ¿no? Pasado esa cuestión, viene la siguiente que os pongo aquí. Vale, perfecto. Voy aquí en elijo y podemos encontrarnos dos escenarios que sí que que sí que hay alguien que elegir o no. Si es que no, ¿qué hago? ¿La vendo o continúo la trayectoria empresarial, pero de una forma distinta, a través de profesionalizarla y nosotros ocuparnos de ella como accionistas y no como trabajadores? Bueno, ThyssenKrupp, Krupp, etcétera, etcétera, Ferdinand Porsche, Volkswagen, etcétera, son un fiel reflejo de esa cuestión, que llega un momento en donde no hay donde elegir y por tanto yo no decido vender. Los anglosajones tienen una visión mucho más pragmática que nosotros, mucho menos emocional, y aquí son más digamos, tienen más facilidad a la hora de elegir, ¿no? Vale, sí que tengo a alguien para elegir. La siguiente pregunta, ¿sabéis cuál es, no? ¿Es lo suficientemente bueno como para poder enfrentarse a los retos que este negocio conlleva? No ahora, sino en el futuro. ¿Y sabéis cuál es la principal dificultad que puede conllevar todo esto? La objetividad. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera nos condiciona a la hora de tomar esa decisión, así de simple, ¿no? Muy bien. Fijaros que estamos hablando de una de las cuestiones que, digamos, más controversia suscita siempre en la empresa familiar, que es el relevo. Ahora bien, ¿qué os sugiere esta cuestión? Además de esto. Sé que no es una cuestión de debate ahora en estos momentos, que quizás lo he lanzado antes de tiempo, pero conlleva una serie de errores y de riesgos que normalmente no siempre somos capaces de hacer, de abordar, ¿no? De abordar y sobre todo de abordar con antelación. A ver, como os he dicho, nazco en el seno de una familia industrial. Mi bisabuelo tuvo dos hijos, Kiko y José. Kiko era el predominante y por tanto el que impulsó el tema del negocio. Y la simbiosis con su hermano fue perfecta. Nunca tuvieron ningún tipo de discusión y demás. Cada uno de ellos tuvo 3 hijos. Total, la tercera generación eran 6, de los cuales 3 eran mujeres y estaban alejadas de él por condicionamientos de los años 50, alejadas de todo lo que significaba empresa, ¿no? De hecho, ni participaban en los consejos de administración. Para que veáis la sociedad machista que existía entonces, quien venía al consejo de administración eran sus maridos, no ellos, no ellas. ¿De acuerdo? Y la gestión diaria se hacía a través de los 3 hombres que quedaban. Mi padre, su hermano y su primo hermano. Bien, ¿qué sucedió?
que evidentemente en la empresa vivió situaciones tensas y complicadas a lo largo de su trayectoria. Y esas situaciones tensas y trayectorias tensas y difíciles, hubo que ser capaz de afrontarlas. ¿De acuerdo? ¿Qué nos encontramos? Que los tres tenían, digamos, expectativas y visiones muy diferentes con respecto a la empresa familiar. Uno no tenía descendencia y por tanto le daba igual 3 que 33. Otro era un bon vivant. Y el último, que era mi padre, pues de alguna forma, que era el mayor, pues digamos, tenía ese gen competitivo, ese gen impulsor, ese gen emprendedor que su padre le había transmitido, ¿no? Cuando llegó el momento del relevo, ¿qué creéis que hizo mi abuelo? Nada. Porque sabía el coste emocional que eso iba a suponer. Que podía llegar a ser la ruptura de la familia. Como de hecho posteriormente sucedió, ¿no? Punto 1. Punto 2. ¿Qué es lo que hizo? Repartió la empresa en función de las habilidades de cada uno. Es decir, ahí mi tío tenía el primo hermano de mi padre tenía una visión más economicista y él llevaba toda la parte, digamos, financiera y promotora. El hermano de mi padre llevaba el área de producción y mi padre llevaba todo lo que era el área comercial, el área de desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó entre ellos? Pues que sabían que eran incapaces de ponerse de acuerdo con respecto a determinado tipo de asuntos porque tenían visiones muy distintas. ¿Qué es lo que se hizo? Reino de taifas. Cada uno en su área acciona y desacciona de una manera tal, pero llegamos a la conclusión de que como no nos podemos entender, pues no abordamos situaciones de futuro que son difíciles. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Que la empresa tuvo que tomar una decisión estratégica de una manera muy significativa a finales de los años 80 y esa diversidad de criterios le llevó al cierre, al fin. No por incompetencia, no por esto, sino por un relevo de alguna manera hecho de la forma que entonces se entendía. Por eso digo que los errores habituales, y esto es algo que yo he aprendido, los errores habituales es, primero, no decido. ¿Por qué? Porque tiene un coste emocional, porque tiene un coste, digamos, significativo con respecto a la familia y que puedo llegar incluso a romper el nexo de unión de la familia que en ese momento existe. Y en segundo lugar, repartir responsabilidades. Es decir, crear reinos de taifas. Cuando vosotros veáis que eso se produce en una empresa, sabéis que esa empresa acaba de poner el cronómetro hacia atrás de su extinción. Vendrá 5, 10, 15, 20 años después. Eso no lo puedo garantizar, pero desde luego ha iniciado su cuenta atrás. Bien, hemos solventado estas cuestiones y la persona empieza a trabajar en la empresa. Y entonces viene el reto que nos tenemos que enfrentar en ese momento, ¿no? Que es, ¿cuál es la coherencia de planteamientos que vamos a tener con esta persona que se acaba de incorporar? Mirad, como muestra un botón, del cuestionamiento que de alguna forma sembró mi padre. Nosotros vivíamos encima de la empresa, teníamos la vivienda justo encima, por aquello de imbuirlo y de sentirlo, ¿no? Yo, de hecho, el olor lo capto enseguida. Bien, ¿cuál era la tradición con mi padre? Pues mi padre bajaba de buena mañana, hacía tal, y cuando a media mañana, son las 10 o así, mi madre le llamaba por el telefonillo interior y él subía a desayunar. Cuando yo me incorporé, se repitió la misma historia, pero yo a la semana de estar ahí dije, oye papá, esto no puede ser. Yo, Kiko, ¿cómo que no puede ser? Hombre, es que mamá llama y tengo que subir a desayunar y tal. Y me dice, ¿y? Dice, hombre, que tú me has enseñado que cuando yo entre aquí, el apellido se tiene que quedar fuera. Entonces, si aquí nadie desayuna, no tiene tiempo. Estamos a finales de los 70, 77 por ahí. Si yo
voy a subir a desayunar cuando nadie tiene aquí establecido un tiempo para desayunar y de hecho todo el mundo desayuna a escondidas y tal, no sé qué, como cuánto esto es de coherente con respecto a esto que hago. Posibles respuestas de mi padre. Esto es lo que hay, tú eres aquí el meu fill y así es fa lo que yo digo. Oh, hostia, Kiko, es verdad. No había caído en este planteamiento. A las 2 semanas estábamos con el comité regulando el tiempo del bocadillo. Estoy hablando del año 77, ¿eh? Que esto ni por asomo entonces se conocía. Pero ¿qué quiero decir con esto? Eso mi padre me dijo, no, es una coherencia de planteamientos que él tenía. Tú déjate el apellido cuando entres aquí, porque aquí eres uno más, ni más ni menos. Y como uno más vas a ser tratado. Por tanto, la primera de las cuestiones, ¿qué filtros paso yo cuando empiezo a trabajar? Aquí me sucedió una anécdota que merece la pena ser contada con una empresa muy reconocida no solamente aquí en la región, sino en la comunidad, incluso en España. Esta empresa nos contrató, nosotros no solemos hacer selección de personal, pero para determinados clientes y determinados puestos directivos, sí, por el alcance, la simbiosis que eso tiene, ¿no? Nosotros, como llevamos trabajando con esa empresa casi 10 años, y de alguna forma la conocíamos muy bien, los entresijos, la cultura, la visión, y por tanto no buscamos tanto un perfil técnico, sino un perfil que encajara en ese tipo de organización, ¿no? Bueno, hicimos todo un proceso que fue muy largo porque la publicación, la selección, las cribas, la selección, las entrevistas, Cuando al final llegamos al fin del ciclo, elegimos a 3 que consideramos que podían ser muy adecuados. De esos 3 había uno que era, nosotros confiábamos más, pero bueno, lo mantuvimos ahí en secreto. Hicimos la primera entrevista con la dirección de la empresa y la dirección de la empresa apostó por ese, justo casualmente por ese que nosotros pensábamos. El siguiente punto fue presentar eso a la familia. Y en la familia sucedió un hecho curioso, y es que uno de los miembros, no voy a decir nombres ni nada, ni siquiera sexo, uno de los miembros dijo, oye, a mí no me encaja. ¿Y por? No sé, no sé, pero no me gusta. Y yo le pregunté, bueno, eh, ¿cuál crees que han sido los pasos que nosotros hemos seguido para hacer este cribado y esta selección? Y bueno, como poco estaba al tanto, fuimos recabando, pues el anuncio, la función, las responsabilidades, el anuncio, las cribas, las selecciones, las entrevistas, pim, pam, 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 pam. ¿De acuerdo? Sí, sí. Verás que es un proceso largo, tedioso y muy exigente, ¿verdad? Sí. Vale, pues una pregunta te lanzo. ¿Cuántos de esos procesos has pasado tú para estar donde estás? No había pasado ninguno. Le habían hecho un traje a medida. Tú, entra aquí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues mira, como ahora es mi hijo, va a hacer esto y esto y esto. Por tanto, ¿qué filtros pasa y bajo qué condiciones entra? ¿Entro con un traje a medida porque soy el hijo de? ¿O entro porque hay unas funciones y unas responsabilidades que hay que desarrollar que están, digamos, carentes de contenido, carentes de alguien que las ejecute y que necesitamos que las ejecute? Y además, ¿cómo le pago? ¿Le pago más porque es mi hijo y porque yo lo valgo? O le pago poco porque, bueno, ya heredarás. En tu tiempo ya heredarás. No. ¿Qué es lo que qué es lo que yo tenía cuando empecé a trabajar? El sueldo convenio, que creo que eran para un ingeniero técnico en esa época en 60.000 pesetas. Ni más ni menos. Evidentemente, los ingenieros técnicos que llevan ahí ya un cierto tiempo, ¿qué cobraban? Pues el doble que yo. Pero el doble, sencillamente. ¿Por qué? Porque tenía una trayectoria, tenía una solvencia que de alguna manera les permitía esa serie de cuestiones, ¿no? Bien. Ahora bien, y esto es quizás el punto
donde podemos rematar el proceso sucesorio, que es, bueno, ya hemos elegido, suponemos que tenemos a alguien suficientemente bueno y, por tanto, nos hemos enfrentado a nuestros paradigmas de elegir entre unos y otros y hemos puesto al más competente al frente de estas cuestiones. O hemos elegido, no es que lo hayamos puesto. ¿Cómo hago para acompañarlo en ese proceso de crecimiento? En ese proceso de asumir esas responsabilidades. La respuesta es muy sencilla, no creáis que técnicamente requiere desvelar muchos interrogantes, ¿no? A ver, alguno de vosotros habéis tenido hijos, ¿no? Y tenéis hijos. ¿Os acordáis cuando ese hijo dejaba de gatear y empezaba a querer andar? ¿Qué es lo que hizo él? Y mejor dicho, ¿qué es lo que hicisteis vosotros? Cogerlo y enseñarle los pasos. ¿De acuerdo? Bien, cuando eso ya veías que lo tenía perfectamente interiorizado, ¿qué es lo que hiciste? Le pusisteis los dedos para que él se cogiera y repitiera eso que él había aprendido, pero que lo repitiera a la forma que él tenía de andar, no a la vuestra, a la forma que él tenía de andar. ¿De acuerdo? Cuando veíais que eso ya lo tenía suficientemente interiorizado, ¿qué es lo que hicisteis? Os pusisteis a los 2 metros, 2-3 metros y dice, venga, ven. Y él se soltó y empezó a andar. ¿Pero por qué se soltó y empezó a andar? Porque sabía que tenía alguien que le protegiera en el caso de que hubiera algún traspiés. Y eso le hacía sentirse seguro. Y bueno, cuando ya tenía 15 años no nos preocupaba con quién andaba. No nos preocupaba cómo andaba, sino con quién andaba, ¿no? Pues esto pasa lo mismo. ¿Cómo lo hago con ella? Con él. Pues a base del acompañamiento. Y el acompañamiento está estrechamente ligado a la capacidad de evolución del individuo. O del individuo, de la persona, en definitiva. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una velocidad de aprendizaje distinta. Y nosotros necesariamente nos tenemos que adecuar a ella. Huir de la normativa. Tienes que hacer, porque al final no les estás dando el espacio. Yo siempre, incluso al principio de la conversación, os he comentado, bueno, estas son mis experiencias, estas son mis vivencias, y las pongo aquí, pues un poco a disposición vuestra y como ejemplo y homenaje a mi padre. ¿Por qué? Porque entiendo que pueden ser útiles, pero que os sirvan de fuente de inspiración no es la verdad, es mi verdad. Mi verdad está condicionada por mi formación, por mi educación, por mi trayectoria, por mis vivencias, etcétera, etcétera. Cosa que rara vez va a coincidir con todos y cada uno de vosotros, ¿no? Por tanto, primera de las cuestiones. Segunda de las cuestiones, no esperéis recetarios. La vida es un arte que hay que saber aprender a cómo vivirla. Como dicen los andaluces, en la vida hay que saber vivirla con mucho arte, porque te vas a enfrentar a situaciones que no sabes que van a estar ahí y tienes que ingeniártelas para que con gracia sea capaz de solventarlas, ¿no? También decía mi padre, de otra forma, pero es una frase que viene explícitamente muy bien dicha por Albert Einstein, decía, mira, en la vida te vas a encontrar muchos problemas, pero no todos se van a resolver con calculadoras. ¿Por qué? Porque la técnica sirve para lo que sirve. Pero por encima de la técnica está el valor de la persona y de lo que esa persona es capaz de transmitir a través de sus actos. Como decía Séneca, elige a tu maestro por lo que en él vieres, no por lo que en él oyeres. Siempre desde el ejemplo. Y no veáis al hijo como un rival, como alguien que os enfrenta a situaciones que vosotros no tenéis respuesta. No sois infalibles, yo lo he dicho antes, mi padre fue un ejemplo para mí. ¿Por qué? Por sus éxitos, por su toma de decisiones, por ver lo infalible, que todo niño siempre lo ve. No, ni mucho menos. Fue un ejemplo por su ejemplo vital, por su saber ser y hacer. Por tanto, ¿qué pasa con el rival? ¿Qué pasa con el niño ese que ya tiene, con ese niño, esa niña que ya tiene una adultez, que ya tiene una madurez, que ya ha crecido tanto o más que nosotros en su desarrollo profesional? Pues que nos va a plantear cuestiones que yo no soy capaz de afrontarlas.
Entonces tengo que dar espacio a la reflexión y no al consejo. Pues yo he afrontado esto, así, a mí me pasó esto, por si te puede servir. Como decía, como solía decir yo cuando daba clases en los MBA, y decir, a ver, yo no estoy aquí para daros respuestas, estoy aquí simplemente para contar algo que a mí me ha pasado, que yo he vivido, que yo he experimentado, por si os puede servir de fuente de inspiración. Y ¿sabéis por qué os digo esto? Porque ¿sabéis quién inventó el sistema de producción en serie? Henry Ford. ¿Y cómo lo hizo? Pues a través de visitar un matadero. El tío vio que entraba una vaca y salía a trozos. Y dijo, hostia, ¿y si lo hago al revés? Entra a los trozos y montó la vaca. ¿Fue al sector automovilístico? No, visión. Lo que decía, no eres el ombligo del mundo. Visión, otras culturas, otras formas de hacer. Porque si hubiera ido al sector automovilístico, ¿qué hubiera aprendido? Pues más de lo mismo, quizás perfeccionando a un detallito por aquí, quizás perfeccionando un detallito por allá, pero no algo revolucionario. Pues eso es un poco digamos, la esencia de no ser capaz de ver al hijo como un rival. Tú lo ves como un rival cuando él te plantea cosas que crees que te cuestionan a ti, cuando en realidad es un cuestionamiento que él tiene. Y tu trabajo es acompañarlo en ese cuestionamiento. Por eso, y ya como conclusión, la esencia de todo esto, en definitiva, no es ni más ni menos que, bueno, pues, qué es lo que mi padre y su ejemplo hizo calar en mí. Os he hablado de vivencias personales y profesionales a lo largo de una serie de cuestiones. Esas vivencias personales y profesionales que yo he vivido las he reflejado en el libro a través del acompañamiento que él supo hacer en todas y cada una de ellas. Pero los aprendizajes que hice con él no fueron desde el adoctrinamiento, fueron desde el ejemplo, como os he contado con el caso este de Chile, ¿no? Y eso que hizo en mí caló como una lluvia fina en mi forma de ser y proceder. ¿Qué pasó con eso? Que yo a lo largo de mi vida me he encontrado con situaciones difíciles, con situaciones exitosas, con tragos amargos, con tragos placenteros, etcétera, etcétera. Pero esa lluvia fina me permitió saber cómo encarar esas situaciones y cómo aprender de ellas. Nunca huyendo, punto uno, y siempre haciendo algo que yo suelo decir, y es que si la vida te pone ese reto, es porque hay algo que tienes que aprender. Cuando pasó la crisis del 2008, los empresarios, todos nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Estamos acostumbrados a tomar decisiones en unos entornos muy, como diría, muy placenteros, con mucho viento a favor, ¿no? Cuando empezó la crisis, nos dimos cuenta que todo eso había desaparecido y que las decisiones que habíamos adoptado y el saber hacer que habíamos acumulado no nos servía para esa situación. Si no tengo yo la capacidad de parar y decir qué es lo que yo puedo aprender de esto que me está pasando, difícilmente lo puedo encarar. Y eso fue la lluvia fina que de alguna forma sembró a lo largo de toda su vida mi padre en mí, ¿no? Ahora bien, ¿es solamente eso? No. Él me ayudó también a dos cuestiones que son esenciales. Y una de ellas os la voy a contar de una forma muy jocosa. Hace bastantes años, yo cuando empecé con esto del tema del desarrollo personal, trabajé con un directivo, con un dueño de una empresa muy conocida, que tenía una crisis de identidad porque estaba en ese momento vital en la que no sabes para dónde tirar. Y entonces le hice una pregunta. La pregunta, ¿sabéis cuál fue? Bueno, pero ¿tú quién eres? Me dice, hombre, yo soy fulanito tal. Y dice, no. Le decía, no, ese es tu nombre. ¿Tú quién eres? Me decía, hombre, yo soy ingeniero. Me dice, no, esa es tu formación. Ese no eres tú. La tercera pregunta fue, ¿quién eres? Y dice, hostia, pues, chico, me estás poniendo en un brete. Soy el director general de... No, ese es tu trabajo, esa es tu profesión, pero eso no eres tú.
Después de 4 o 5 preguntas, ¿sabéis lo que me contestó? Ostras, me he dado cuenta que no sé quién soy. Pues esa fue una de las cuestiones que a través del ejemplo de mi padre y a través de las vivencias yo supe aprender a descubrir. Que evidentemente no eran las de mi padre, ni eran las de mi familia, ni eran la mía propia. Y la segunda de las cuestiones, y no menos importante, es, vale, ¿qué quieres hacer con tu vida? Porque ya esto ya lo tienes. Bueno, y ahora todo esto ¿para qué te va a servir? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te quieres ver dentro de X años? Y no es una respuesta que tenga que ver con cuestiones de hacer, tiene que ver con cuestiones de ser. Es decir, cuál es el legado que tú quieres dejar en esta sociedad en la que tú estás viviendo. ¿Qué quieres hacer con esto que a ti te está pasando? Y esa no es una pregunta que se resuelve una vez en la vida. Se le resuelve todas y cada una de las veces que tú te estás enfrentando con un marrón. ¿Qué quiero hacer con esto? Si tú tienes tu norte claro, esa respuesta la encontrarás. Si no tienes tu norte claro, tu trayectoria va a ser errática. Y eso quizás fue el gran valor, la gran enseñanza que a través del ejemplo de mi padre yo pude aprender. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, y dicho esto... Fantástico. Tenemos, si queréis, como vamos muy bien de tiempo, la verdad es que ha sido magnífica de intervención, Kiko, y muy resumido para que tenemos. Vamos bien de tiempo, si queréis. ¿Sí? El primer comentario es que me ha entrado unas ganas locas de leer el libro. Vale. Primer objetivo cumplido. Sí, porque cuando haces una cuestión de esta, que es un tributo a mi padre, evidentemente yo me lo sé, pero esto que se quede en ti, pues... La segunda cosa es, me ha parecido interesante, sí, me ha parecido interesante esto de dejar el apellido antes de entrar en la empresa o en la fábrica. Sin embargo, yo tengo una duda sobre esto. Y la duda que tengo, lo entenderás mejor si en vez de hablar de una empresa industrial nos vamos a un extremo, Sí. que es el ejército. Sí, En el ejército, digamos, se obedece al que manda porque lleva unos galones o lleva una estrella. Y en cambio, digamos, si dejas el apellido al entrar a la fábrica, lo que te estás quitando los galones, lo que estás quitando la estrella de encima. Y me da siempre un poco el miedo de que esta voluntad no sea bien interpretada por todos los que, digamos, trabajan sí. en esa empresa. Y entonces consideren a la persona como más, y sobre todo si es extrovertida y tal, que el día que tengas que tomar decisiones y los otros tengan que aceptarlas, no sea Pepito que ha llegado y que también... Sí, a ver, es verdad. Y ante eso, digamos que hay una doble respuesta. Una doble respuesta. Fijaros, es curioso porque en el ejército, a mí me gusta mucho la estrategia militar y todas estas historias, ¿no? Y he leído bastante al respecto. Y el ejército en la Segunda Guerra Mundial estaba basado en galones, tal que así. Sin embargo, después de la guerra de Vietnam, el ejército se replanteó mucho cómo democratizar el mando, porque sucedió un hecho brutal. Y es que, lo cuentan en una película, ¿cuál era la esperanza de vida de un teniente salido de la escuela de oficiales, recién salido de la escuela de oficiales en el año 69, en zona caliente? 15 minutos. Claro, pero lo que se ve también, ¿sabéis qué es? Que el 70% de las bajas
eran producidas por fuego amigo, es decir, por los propios soldados. ¿Por qué? Porque el soldado ya llevaba ahí un tiempo, sabía cómo se las gastaban los de la zona, y este que venía con ganas decía, venga, vamos a tomar la colina. Mi teniente, vamos a ver, que estos tíos tienen muy mala uva y a estas horas les viene mal porque están tomando la siesta. Me creo un chiste alrededor de eso. Claro, el teniente, no, por mis galones, que para ahí. Oiga, mi teniente, que es que resulta que... Pero es que resulta que esa decisión a ti te podía costar la vida. ¿Y qué es lo que pasaba? Que si no te quedaba más remedio, ibas. Pero en el fuego que se producía, ¡pam!, se escapaba un tiro y el teniente s'ha mort, que digo en Venezuela. No es que lo hayan matado, s'ha mort. Vale, esa es una cuestión. Por tanto, los galones sirven para lo que sirven. Pero en la empresa, yo lo he comentado ahí, fijaros, cuando entramos con un traje a medida, es decir, entra porque es mi hijo y pues mira, haz esto. Evidentemente, la consideración que tiene con respecto a la organización es muy débil. Sin embargo, si entra con criterios profesionales, mi hijo ya tiene una trayectoria, punto 1, mi hijo tiene un saber hacer, punto 1, mi hijo lo ha demostrado, punto 3, pues el que entre ahí ya le da un poco más de caché. Pero también es cierto que suele pasar eso. Yo recuerdo que cuando yo me incorporé, después de... Había estado trabajando un año y pico en Alemania, en la multinacional esta que os comentaba, y cuando yo vine, empecé a trabajar en el área, como técnico, en el área de producción. Y yo me di cuenta que eso tenía que resolverlo y que lo que yo había visto hasta entonces no te daba cuestiones técnicas como para saber cómo resolver esa cuestión. Es que es un linde, un arte entre lo que es el respeto, lo que es la profesionalidad y lo que es la confianza con el resto de la gente. Y si a eso le añades que encima yo tendría 26, 27 años, no tendría más, y aterrizabas en un entorno en donde metalmecánico, con una edad media de 50 y pico años, tú eres el chiquet. Entonces, ¿cómo labrar esos lindes en donde el respeto, el saber hacer y el acercamiento, la confianza con las personas hacían que pudieras estar en un entorno perfectamente definido? Tenéis que tener en cuenta que yo os he dicho que yo vivía arriba. Mi padre era muy festero a las fiestas cristianos y yo con niño salía a jugar en el patio de ahí y tal, y yo conocía a todos estos desde pequeño. Ellos me conocían, mejor dicho, a mí desde pequeño. Entonces, estas consideraciones se hacen muy a tener en cuenta. Pero no hay una respuesta. Como he dicho antes, es un arte. Tienes que saber compaginar y marcar límites entre todas esas tres cuestiones. Primero, lo que tú sabes hacer. En segundo lugar, el respeto. Y en tercer lugar, la confianza. Y eso nunca puede faltar. ¿Es una garantía de éxito? No, porque siempre habrá quien se tome todo esto y tal, pero bueno, ante el vicio de pedir, tú también echas la virtud de no dar. Y por tanto, parar las cuestiones, ¿no? Yo recuerdo que en una de las empresas en la que estuve trabajando, teníamos un analista de riesgos y yo era el gerente de esa empresa, y ese analista de riesgos entró y me dijo, oye, mira, tengo este problema, bim, bam, 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 bam. Y yo le dije, muy bien, y nada, pues venía aquí a compartir esto a ver qué hacíamos. Digo, ostras, pues si tengo que decidir yo, tú sobras, tú mismo. Claro, yo tenía puertas abiertas, yo era muy esto, pero en un momento determinado, ¡pam! Sí. Yo entiendo que tú puedas tener un problema con respecto a eso, pero tienes que entrar con 3, 4 soluciones. Y debatimos tú y yo, pim, pam, pam, pros y contras de cada una de ellas, pero al final quien tiene que decidir eres tú. Porque si tengo que decir yo, uno de los dos sobra y no soy yo. Entonces, ese arte es el que hay que saber manejar. Pero, como decíamos ayer en una conversación privada que tuvimos Maite y yo, está el saber decir no. El parar, que eso nos enfrenta con un factor educacional que nuestra amabilidad, nuestra tal, estar ahí para ponernos un poquitín más difícil. Sí, Fernando,
exposición le ha suscitado querer leer el libro. Y a mí lo que me ha suscitado es reflexionar. Todas las reflexiones que tengo pendientes con mi hija, que ahora está en la empresa. Entonces, eso, felicidades. Y luego creo que mi pregunta quizás sea un poco impertinente, entonces si quieres contestas, si no, no. Y tuyo, por toda tu exposición de que eres hijo único. No. Ah, no. Pues entonces... tres. Uf, entonces, ¿cómo me falta en esta explicación? Me faltan los hijos, como tu padre ha tratado este tema con tus hijos, con sus hijos, cómo tú lo has llevado a cabo con tus hermanos y sobre todo también me falta mucho tu madre, porque solamente has hecho una referencia a ella cuando te invitaba a desayunar, pero seguro que tu madre en todo este proceso ha tenido mucho también que ver. Me gustaría que nos contase. Sí, sí. A ver, dicen que tu madre es la que te da la vida y tu padre te enseña a sostenerte en ella. Entonces, ahí en el libro lo cuento. Evidentemente, esto es un homenaje a mi padre, pero que lleva implícito también un poco la simbiosis que existía entre mi padre y mi madre, ¿no? Pero me circunscribo a él porque son vivencias en las que estábamos él y yo con el cliente, con el partner alemán, etcétera, etcétera, y que solamente estábamos él y yo, y las reflexiones que hacíamos muchas veces en los viajes, en tal, esto eran entre él y yo. Evidentemente mi madre tiene un componente sin el cual yo no sería, así de simple. Ahora, como decías, el tema de los hermanos. A ver, fue relativamente sencillo. Mi hermana es 12 años mayor que yo y se casó a los 18 años y encadenó 3 hijos uno tras del otro. Y al ser de esa edad, también nació en un entorno en donde la mujer y el trabajo no estaban, digamos, muy bien. De hecho, mi hermana tiene una espinita ahí clavada porque ella quería estudiar y nunca pudo. Solamente cuando ya llegó a la madurez, ya tenía los hijos criados, ya no tenía, entre comillas, res que hacer con todo esto, empezó con sus estudios porque era una espinita clavada. Pero esa diferencia de edad no facilitó mucho las cosas. Y con mi hermano siempre ha habido una simbiosis, ¿no? Es algo que quizás como el caldo de cultivo que mi padre sembró, no hubo ninguna discrepancia, ni ha habido ni discrepancia, y mira que somos diferentes, totalmente distintos, aunque físicamente nos parezcamos mucho, pero no ha habido ninguna controversia. De manera que compartimos tiempo en la empresa, luego cada uno siguió su propio camino, luego él atravesó unas dificultades y vino a trabajar en la consultora que nosotros teníamos, y luego cada uno cogió su propio camino, quizás porque mi padre sí que nos enseñó eso de qué quieres hacer con tu vida, respetando la individualidad. Y nosotros individualmente somos muy distintos y nunca ha habido mayor controversia al respecto con eso. Con respecto a lo que decías de tu hija en las reflexiones, tener en cuenta una cosa, como modo de colofón de esto. Reflexionar no es ni más ni menos que ralentizar el pensamiento automático. ¿Qué significa esto? Que si yo os digo, cruzad los brazos, lo hacemos así. Le digo, hazlo al revés. Hostia, ¿cómo lo he hecho al derecho? Cuando yo doy una orden, cruzad los brazos, cada uno lo hace de una manera instintiva. Pero cuando yo doy la siguiente orden, que es, hazlo al revés, no eres consciente de cómo lo has hecho al derecho. ¿Cómo eres consciente? Ralentizando el pensamiento automático. A ver cómo lo he hecho. Lo he hecho así. Ostras, pues lo hago así o lo hago así. Hay muchas formas de hacerlo. Pero si no somos capaces de ralentizar el pensamiento automático y entramos en la disputa, pim, pam,
ahí lo tenemos todo perdido. ¿Qué es lo que me quiere decir ese individuo, esta persona, en este caso tu hija, cuando me está diciendo esto? No lo que está diciendo, porque son palabras, sino qué es lo que me está queriendo realmente decir. Que esto es como un iceberg. Lo que nos dice, las palabras, solamente en la punta, está fuera. La intencionalidad de lo que nos está queriendo decir está debajo. Y eso es, no podemos descubrirlo si no ralentizamos el pensamiento automático. Si no paro yo mi respuesta y veo a la otra persona, la acompaño para ver qué es lo que está realmente queriendo decir. Son inseguridades, son... Yo recuerdo que cuando hicimos el relevo, mi padre me dijo, bueno, pues esto ya, a partir de ahora... Y yo, no, papá, para un momentín. Porque yo me siento, porque me había ayudado a describir eso, yo me siento que no estoy lo suficientemente capaz y maduro como para poder afrontar eso. Que esto es un reto, que esto es una historia, te acabas de pelear con la familia, veníamos de una historia muy compleja, ¿no? Y además yo recuerdo la anécdota que cuando todo esto se empezó a fraguar, fue un acuerdo que nosotros establecimos con la empresa suizo-alemana. Y él se volvió y me dijo, Kiko, esto lo hago por ti. Le digo, papá, no lo hagas. No lo hagas, porque esa carga no voy a ser capaz de llevarla. Si lo haces es porque tú crees que esto es lo que debes hacer. ¿Y eso dónde lo aprendí? ¿Lo aprendí porque me enchufé por la noche y me descargaron un software celestial que me dijo qué es lo que tenía que hacer? No, porque fue el aprendizaje de mi padre. Y él me contestó, ¿sabéis lo que me contestó? Es verdad. Te lo he dicho esto porque tengo confianza en ti y quiero, ¿cómo me dijo? Y quiero darte a conocer que te confío en ese potencial que tú tienes. Y a partir de ahí, pues... Por tanto, esa reflexión es, vale, tenla, pero ralentiza el pensamiento automático, no le compres la historia, mira a ver qué es lo que quiere, descubre cuáles son sus miedos, porque cuando alguien hace esto, dices, es que tú eres... 3 dedos me están apuntando a mí, ¿eh? Yo te estoy diciendo que tú eres tonto, pero 3 dedos me están diciendo a mí que yo soy más tonto todavía, ¿eh? Así que cuando veas que tu hija te dice o tu hijo te dice algo, piensa que hay una emocionalidad en él que que te está poniendo a prueba para que tú la descubras y sepas acompañarla en ella. Bueno, no me extiendo más porque... Bueno, pues siempre hacer un aplauso. Gracias.